Iglesia Cristiana, Misión de Dios, Torre de Vida. Buen tiempo para todos, el Señor los siga bendiciendo. Espero que ustedes estén en sus casas aprovechando este tiempo de cuarentena. Dios quiere actuar en nosotros, Dios quiere actuar en su vida, quiere actuar en la mía, quiere actuar en su familia y en la mía. Y recuerden muy bien las palabras de nuestro Señor Dios, donde dice que todo lo que sucede, sucede para nuestro bien. Romanos capítulo 8, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, usted esté tranquilo, usted esté contento, usted esté contenta en el Señor y descanse en Dios, porque Dios hace todo, Dios nunca improvisa, Dios tiene todo perfectamente planeado, todo perfectamente planeado. Entonces, hermanos queridos, si usted tiene que escribir allí, coloque la infalible palabra de Dios. Escriba allí, infalible palabra de Dios. Y antes de tener el contexto, el texto bíblico, entonces miremos qué es infalible. Infalible, mi hermana, es indefectible, seguro, significa que es certero, significa que es inequívoco, es decir, nunca va a cometer error. Es indubitable, no puede equivocarse. La Biblia, esas hojas que usted tiene allí, ¿sí? Esa biblioteca que tiene allí en su casa, que es la palabra de Dios, nunca se puede equivocar, nunca da un paso en falso. Es altamente confiable. A mí sí que me gusta esta palabra. La Biblia es altamente confiable, ¿sí? No es mediano, es supremamente confiable. Nunca deja de funcionar correctamente. Hermano, usted tiene una gran bendición, mi hermana querida. Hijo de Dios, usted tiene una gran bendición, que es tener la Biblia allí en su casa. Por eso, mi hermano, en esta época, el sacar un tiempo de ayuno, parar un poco la cuchara, ¿sí? No tomar el desayuno, no tomar el almuerzo, quizás la cena tampoco, y entregarle su tiempo para Dios y allí buscar el rostro de Dios. Qué maravilla y qué bendición, porque vas a encontrar el rostro de Dios, vas a encontrar consuelo en el Señor. Si usted andaba angustiada, si usted andaba sin orden en su vida, si usted andaba desesperado, si a usted le falta algo en su vida, confíe que Dios encontrará la respuesta, ¿sí? Yo sé que tiene usted que pelear contra su pecado, pero Dios te va a ayudar. Todos hemos tenido que luchar contra nuestras debilidades, pero Dios nos ayuda, Dios nos sostiene. Imposible es que el ser humano no deje pecar. Peca, el ser humano peca, sí, y sigue cometiendo errores, pero sabe que es posible que Dios nos guarde y nos sostenga, que nos bendiga y que Él nos guarde bajo la cobertura del Espíritu Santo para no volver a pecar más. Porque un hombre sin Dios, una mujer sin Dios, anda equivocado, anda perdido. Pero la respuesta está en la palabra de Dios, que nunca se equivoca, que jamás se equivoca. Tenga usted la completa seguridad de que la Biblia es altamente confiable. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 35. Los cielos y la tierra se acabarán, 24, pero para Dios nunca, nunca se acabará. Ahora, ¿por qué lo dijo el Señor? El Señor cerró una profecía que determina allí, y está en Mateo 24, 7, donde dice que nación contra nación al final de los tiempos, guerras en todos los niveles. Hay una guerra espiritual, una guerra cósmica, ¿sí? Pero también una guerra en este mundo, nación contra nación. A pesar de la situación en la que esté viviendo, es inquietante como ver a la gente que no se puede entender, ¿sí? Los países hermanos limítrofes no se entienden, andan en conflicto, en desavenencias, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones territoriales. Siempre hay un motivo para estar en guerra, siempre hay un motivo para estar en conflicto, siempre, siempre. Y las guerras ahora están en todas las escalas y siempre han estado así, pero se van a multiplicar las guerras. También hay guerras en la casa, en la familia, la gente no se entiende, esposos no se entienden, cónyuges, hijos y padres no se entienden. Sí, estamos viviendo en tiempo de apocalipsis, en tiempo en el que el Señor dijo, y habrán pestes, y ahí estamos viviendo en un tiempo en el que se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿sí? Nunca el mundo ha tenido una pandemia como esta, jamás hay un registro. Siempre ha sido en Europa, siempre ha sido en Asia, siempre ha sido en África, pero de estas
proporciones tan elevadas nunca la hemos tenido. Ahora sí, es cierto, los medios de comunicación, en esa época no había avión, en esa época no había tren, no habían carros como hoy en día, eso es cierto. Pero no podemos justificar a aquellos que están en contra de la palabra de Dios, porque estas pestes eran para ciertos territorios, ahora son mundiales y van a venir peores. Esto lo dice el Señor, ¿sí? Vendrán tiempos difíciles, ¿por qué? Porque el ser humano se ha equivocado, ha entrado en pecado, no deja de pecar y sigue pecando. Y a Dios no le gusta, no puede admitir el pecado en su presencia. Entonces mucha gente, ahorita la respuesta para aquellas personas que dicen, pero ¿dónde está Dios? ¿Pero dónde está Dios? Tanta violencia, tanta injusticia, los hermanos matándose, asesinando a los niños. Pues ahora darse cuenta que existe un Dios, que tuvo un tiempo de misericordia con el mundo, que parece que hubiera quedado en silencio por un tiempo esperando a que el ser humano se arrepintiera. Y sabe que esperando también que la iglesia hablara, que el Hijo de Dios, que el predicador, que el evangelista llevara la palabra de Dios. Y ese tiempo ya de misericordia se está cerrando, las puertas de misericordia se están cerrando. Todo esto se va a cumplir. Estamos en un tiempo donde escuchar lo contrario, ahora se van a levantar falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, eso es una realidad. Se van a levantar y van a decir, no se preocupen, eso va a pasar, tranquilos, vamos a seguir nuestra vida común y corriente, haciendo el pecado, haciendo cosas malas, comprando, vendiendo, como en los tiempos de Noé. No se preocupen, esta más a salir. Sí, está bien, ok, pero créalo, mi hermano. Dios, las copas de la ira del Señor ya están pronto a derramarse sobre la tierra. Las trompetas que el Señor ha tenido planeadas para este mundo, para hacer justicia, para este mundo, la venganza del Señor, están pronto a derramarse. Hay mucha maldad en la tierra y ya llega alguien que va a traer justicia sobre la tierra. Predicar otra cosa diferente, tranquilo, no se preocupe, no va a pasar nada, es un error. Y eso es ser inocente. Pensar en que la gente va a pecar y que Dios no va a hacer nada y que el Señor va a permitir y que va a permitir y que va a permitir. Dios es amor, amor, amor. No, mi hermano, no, mi hermana, Dios no es solamente amor, 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 es también fuego consumidor. En el cielo no se habla de Dios amor, amor, amor. En el cielo se habla santo, 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 santo. Entonces, estas sentencias que están en Mateo capítulo 24 es una realidad. Y se van a cumplir, van a pasar cosas muy difíciles y muy complicadas, muy dolorosas, ¿sí? Y créanme, tenga mucho cuidado, mi hermano y hermana querida. Tenga mucho cuidado porque también se van a levantar falsos profetas. El falso profeta es decir que Dios no va a hacer justicia, que todo va a ser igual y que el ser humano va a seguir haciendo lo que le venga en gana. Y eso es un error. Eso es un error. Para que ilustremos mejor, vamos al libro de Jeremías. Y ahí Jeremías, que está viviendo tiempos muy complicados. Vamos a Jeremías capítulo 28. Muy parecido a los tiempos a este. Y dice allí, 28:8. Vaya allí 28:8. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaban guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Aquí está el profeta Jeremías delante del rey y junto al profeta Jeremías hay un profeta que es el profeta Ananías. Los dos están llevando un informe al gobernador de esa época en Israel. Mientras Jeremías le dice, van a venir tiempos muy difíciles, van a venir tiempos muy dolorosos, van a venir tiempos en el que Dios quiere hacer justicia y que Dios quiere castigar a la gente para que se arrepienta. Cuando un padre castiga a sus hijos, no es por hacerles daño, no es por maltratarlos, no es por abusar de ellos, es porque quiere corregir algo. Y cuando Dios quiere corregir algo, es como un padre, no debe interferir nadie, porque es necesario que haya disciplina en la casa, que haya disciplina en la familia, que haya disciplina en la iglesia, que haya disciplina también en la tierra y en el universo, porque hay un orden, hay un orden. Y si alguien interfiere en esa disciplina, se pone en contra. Entonces, nadie puede profetizar para esta época lo contrario. En este tiempo en el que Jeremías está, que hay una ilustración perfecta, se levanta un profeta falso, mentiroso. Versículo 9. Está un diálogo ahí, Jeremías con Ananías delante del rey, que está en ese turno. El profeta que profetiza de paz,
cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió. El profetaba paz y estaba en conflicto la nación. Estaba el rey Nabucodonosor, la nación más poderosa del mundo, estaba allí tratando de atacar y tratando de hacer sufrir al país de Israel. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, porque era un yugo. Jeremías estaba con un yugo de madera y le decía al rey de esa época, le dijo, y como decía el presidente, sométase a Dios, arrepiéntase el pueblo, arrepiéntase, porque el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Y esto que está sucediendo es porque el pueblo de Israel se ha desviado, ha cometido pecados, ha andado en moralidad sexual. Por ahí se mete el diablo en la inmoralidad sexual. Por ahí se mete el enemigo en hurto, en atracos, en pillaje, ¿sí? En maldiciente, en envidias, en egoísmo, en brujería. Por ahí se va metiendo el enemigo y va destruyendo al ser humano. En versículo 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, mire este falso profeta, así ha dicho Jehová. Dios no le ha dicho eso. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Una falsa profecía diciendo, estamos en tiempo de justicia, y este profeta Ananías dice, no va a pasar nada, no se preocupen, Dios está con nosotros. Dios dijo, y Dios no le ha dicho absolutamente nada de eso. Versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. Es decir, que va a venir un castigo peor por haber dicho que hablaba de parte de Dios, mientras que Dios no había dicho eso. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Miren, hermanos queridos, Dios permitió que un rey, que fue el rey Nabucodonosor, que un rey que sometía a las naciones, castigara al pueblo. ¿Para qué? No para maltratarlo, no para hacerlo sufrir, sino para que se arrepintiera, para que buscara de él, para que lo adorara, para que buscara hacer la voluntad de Dios. Pero fue un pueblo necio y se levantó profetas falsos y permitió que esos profetas falsos le hablaran mentiras. Eso es lo que querían hacer, seguir la mentira, mientras que el Señor, bien lo dice el libro de Proverbios, mientras pasa la ira del Señor, quédese guardadito, escóndase, no salga, ¿sí? También le dijo Dios, el Señor, nuestro Padre Dios, también le dijo al pueblo de Israel, cuando estaba allá en Egipto, le dijo, escóndase, pónganse el dintel de sus casas, pongan la sangre del cordero y comparten en familia, coman en tranquilidad, mientras pasa la ira. Y ahora también el Señor nos ha dicho eso. Hoy en día necesitamos andar en la armadura de Dios, como el Señor lo ha dicho, como el Señor lo ha determinado. Por eso en el libro de Efesios el Señor dice 6:14, dice, póngase la armadura de Dios. Dios nos dio una armadura para protegernos, para cuidarnos. ¿Sí? Hoy en día también andamos con una armadura biológica, porque el ataque es biológico. Hoy en día los médicos ya andan con una armadura, ¿sí? Mi pastor anda con una armadura, se ponen un antifaz, una careta, una monogafas, se ponen un protector para evitar que sean contaminados, se ponen guantes, ropa especial. Esa es una armadura biológica, ¿sí? Entonces, Dios jamás se equivoca, ¿sí? El Espíritu Santo nunca se ha equivocado. La palabra de Dios es infalible, ¿sí? La palabra de Dios es altamente confiable. Entonces dijo, versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Sí ve? Mentira. ¿Y quién era este Ananías? Quizás era un hombre que le estaba sirviendo a Dios, pero un hombre que no tenía comunión con Dios.
Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Estamos en tiempo de castigo. No, todo va a estar bien, tranquilo, no se preocupe, eso vamos a hacer. Espere un momento, guardemos silencio, esperemos, porque es bueno tener más el concepto de Dios, conocer el concepto de Dios que el concepto de alguien que tiene una mentalidad positiva, ¿sí? Y que va en contra del castigo que Dios quiere darle a esta tierra para que esta tierra deje de pecar, para que este mundo se vuelva a Dios, para que este mundo lea las Sagradas Escrituras, para que este mundo no ande en sus cosas malas allí. Entonces, y por tanto, versículo 16, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Sí ven? Cuando este profeta Ananías estaba delante del rey, porque los reyes hay que orar por ellos, por los gobernantes, no es criticarlos, sino orar por ellos y decirles que Dios abra el entendimiento, que Dios les muestre el camino, que Dios les enseñe, ¿sí? ¿Qué pasó? Este lo que era confundir al rey y confundir las decisiones del pueblo para que el pueblo, y esa mala decisión hacía que el pueblo muriera, porque enfrentarse al rey Nabucodonosor en esa época de andar en rebelión era morir, una muerte segura, era traer dolor, debían someterse a las autoridades, dice el Señor. Y versículo 17, y el mismo año murió, en ese mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que tener cuidado con aquellos falsos profetas y falsos siervos de Dios. Y ahora bien, hay siervos de Dios que no es que estén en contra de Dios, pero profetizan cosas que son diferentes a la voluntad de Dios. Pensar quizás no es estar en contra de Dios, sí, pero no tienen la comunión con Dios. Y es muy distinto, muy diferente. Dios nos da entendimiento, ¿sí? Cuándo predicar y cuándo no hacerlo. Dios nos muestra el camino, que es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, vamos a Apocalipsis capítulo 17, 14. Vaya allí, Apocalipsis 17, 14. Mire lo que dice aquí el Señor. Dios, la palabra de Dios, recuerde, la palabra de Dios es imposible equivocarse. Pelearán contra el Cordero, está hablando aquí el Señor, ya al final de los tiempos. Pelearán contra el Cordero. La gente va al mundo que no conoce a Dios. Si tu familia y la mía no aceptaron el Evangelio, van a ponerse en contra de las cosas de Dios. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Sí ve? Llamados y elegidos y fieles. Estamos en una guerra cósmica, estamos en una situación complicada, ¿sí? Pero crea lo que dice las Sagradas Escrituras, no lo que digan el hermoso ser humano, ¿sí? No lo que diga el uno o el otro. No, confíe en lo que Dios nos ha señalado, confiemos en lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Vendrán tiempos muy complicados, sí, van a venir tiempos difíciles, sí, van a llegar tiempos. Pero si usted confía solamente en Dios, y usted cree en que Dios, el Dios Todopoderoso, que hace los cielos y la tierra, el que creó todo lo que existe en este mundo, Él va a actuar y Él no se va a quedar quieto. Él es Dios poderoso, Él es bueno y para siempre su misericordia y su bondad de generación en generación. Entonces, usted solamente confía en Dios, usted solamente crea en Dios, porque Dios hace y Él actúa. Estamos en un tiempo en que debe usted arrepentirse y pídele al Señor. Si usted antes le servía a Dios, pídele a Dios, al Señor: yo quiero servirte más, yo quiero bendecirte más, yo quiero entregar mi vida definitivamente a ti, Señor mi Dios. Yo quiero hacer lo que tu voluntad, mi Dios. Vaya este momentico, ahora ya, al Marcos capítulo 16. Marcos 16. Cuando pasó el día, versículo 1, de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Iban a ir a la tumba Jesús. Y fue de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga vestidura blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí,
mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decídenlos a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano querido, esto también es infalible. Todo esto que va a suceder y que está sucediendo ya está escrito en la palabra de Dios, pero también Dios es, todo esto que acabamos de leer es infalible. Aún hay tiempo de arrepentirnos. Hermano, si antes usted robaba, no lo vuelva a hacer. Si alguien usted antes mentía, no lo vuelva a hacer. Si alguien tenía una inmoralidad sexual, no lo vuelva a hacer. Y pidámosle a Dios que sea posible restaurar nuestras vidas delante de su presencia. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo nos oriente, nos muestre el camino de lo que tenemos que hacer. No se desvíe. Si usted le sirve a Dios, no se desvíe. Todo lo contrario, pídale a Dios más bendición, porque más bendición está por venir. Antes de que Cristo venga por segunda vez, va a haber un avivamiento por todas partes. Lo que dijo Dios aquí es real, es cierto. Servir a Dios es lo mejor. Sigámosle sirviendo a Dios con todo, con más poder, con más autoridad, con más bendición. Yo quiero orar por usted, mi hermano querido, mi hermana querida que está allí en su casa. Quiero orar por su casa, su familia. Únanse a mí y vamos a pedirle a Dios, al Espíritu Santo, que su poder sea mayor sobre todos nosotros. Vamos a orar por los médicos también, que están arriesgando su vida por la seguridad de otras personas. Querido Dios, te damos gracias por los médicos, por los doctores, por las enfermeras. Cúbrelos con tu santísima sangre, Señor Dios. Protégelos, Padre Celestial, con tu presencia, mi Señor. Y que nosotros podamos compartirle a muchos médicos, a todas las personas que están allí en el área de la salud, tanto administrativos, dales entendimiento, dales sabiduría, mi Dios, para que sepan tomar decisiones, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos al cuerpo médico, Señor Dios, que sean protegidos ellos y sus casas, ellos y sus familias, Señor Dios Todopoderoso. Y oramos por aquellas personas que están peleando contra un pecado. Ese pecado sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sepan que la confiable palabra de Dios los va a ayudar, los va a rescatar, los va a bendecir, los va a proteger. Que Dios es fiel y que aquí llegó la ayuda, que el Espíritu Santo está muy cerca de ellos. Que este tiempo que tú nos has dado, Señor mi Dios, es para conocerte más, para orarte mejor, para bendecirte mejor. Gracias, Padre Celestial, por tu bendita palabra. Tú eres infalible, Señor mi Dios. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Tú eres altamente confiable. Tu palabra es altamente confiable. Creemos, Señor mi Dios, que todo lo que tú has dicho es cierto, Señor Jesús. Es verdad, mi Dios. Atamos al diablo y todo ataque de Satanás. Y reprendemos también toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Reprendemos todos esos virus, todas las bacterias, y oramos por los enfermos para que los enfermos sean sanados en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre Celestial, y que las familias que se fortalezcan más en tu presencia, y muchos hombres y muchas mujeres te adoren y te sirvan. Que haya un despertar del Espíritu Santo en cada hombre, en cada mujer, para que los ministros de Dios puedan ser grandes herramientas de salvación
en manos de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo Dios. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, entonces no olviden leer la palabra de Dios todos los días. Dios es fiel porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su bondad va de generaciones en generaciones. El Señor los acompañe, los guarde cada día más. Busquen más del Señor, busquen más de la presencia de Dios y crezcan espiritualmente. Hasta pronto, mis hermanos queridos. Bendiciones para todos. Buen tiempo a todos. Dios les acompañe.